todas. Es un honor estar. Muy buenos días a todos y a todas. Es un honor estar con ustedes en esta mesa que precisamente vamos a debatir el tema de qué hay después del Brexit, dilemas en el futuro de la Unión Europea, y contamos con la participación de 4 destacados participantes cuyas trayectorias son significativas y que sin duda nos van a aportar muchos elementos de análisis para analizar el tema del Brexit. Y agradecer en este sentido a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, al Comité Ejecutivo, por conducto del maestro Damaso Morales, el doctor Fausto Quintana, maestra Eliane Valencia, y bueno, a todo el comité y a todos los participantes que están aquí presentes. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la primera ponencia que nos presentará Georgiana Martínez Garnelo y Calvo. Nos va a presentar el futuro de la Unión Europea, Next Generation. Me voy a permitir leer algunas líneas de la gran trayectoria de la doctora Georgiana. Ella es doctora en Ciencias Políticas con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es maestra en Comercio y Economía Internacional por la Universidad Europea de Madrid y maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es directora general de Global Youth Leadership Forum, principal foro de debate internacional e intergeneracional impulsado por las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Gobierno de España, y cuyo presidente de honor es Su Majestad el Rey de España, don Felipe VI. Ha representado a México en el Business 20, la Comunidad Económica y Empresarial G20 en Alemania, Argentina, Arabia Saudita e Italia. En esta última edición ha sido elegida para formar parte de The Special Initiative on Women Empowerment, en donde realiza recomendaciones con un enfoque transversal en materia de género sobre empleo, educación y emprendimiento. Adelante, doctora, tiene 20 minutos. Por favor. Muchísimas gracias, doctora Ivonne, y la verdad es que agradezco en primer lugar a la Asociación Mexicana de Asuntos Internacionales, de Estudios Internacionales, por este gran congreso. Es la primera vez que estoy, además, después de haber sido estudiante y haber acudido de manera presencial, pero nunca había estado interviniendo, así que mi mayor agradecimiento siempre, y por supuesto saludo a toda la audiencia que nos acompaña a través de las redes sociales, a través de estas plataformas tecnológicas, y por supuesto a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, con quienes compartiré esta mañana esta interesantísima mesa. Y bueno, para entrar en materia, he decidido primero que vamos a situarnos, ¿no? Diciendo primero de dónde viene la Unión Europea y precisamente cuál es el futuro que le espera. Y bueno, antes de la pandemia, la Unión Europea ya venía acarreando pues ciertos problemas y temas interesantes e importantes dentro de esa agenda internacional. Y en primer lugar, tal y como lo dice la mesa, ¿no? Un Brexit bastante complejo, con una Europa decidida a salir adelante y también con claras definiciones de política pública. Y una política migratoria pues muy complicada tras la derivada tensión de la crisis de refugiados procedentes de Siria. Y por qué no decirlo también de algunos países del sur de Europa, como España, Grecia, Italia, que tienen muchos problemas migratorios con el continente africano. Con lo cual esto también habrá que tenerlo en la agenda muy pronto, ¿no? Pero ya adentrándonos en el tema central que es el Next Generation EU, con la pandemia, la crisis sanitaria indudablemente provocó que la Unión avanzara a pasos agigantados en una propuesta de un plan de recuperación. Que como ustedes saben, pues existen dos patas, un plan de recuperación que es el de toda la vida, pero este es el extraordinario, que es un histórico Next Generation, que es alrededor de una suma de 750.000 millones de euros. Y por tanto, pues esta recuperación dividida en dos partes. Una es para 7 años, que es 1 billón de euros, y la otra, o la extraordinaria, es para 3 a 4 años. Y obviamente estamos hablando de una cantidad sin precedentes, que son cerca de 2 billones de euros. Y esto es algo difícil de imaginar en otros momentos. Por lo tanto, este acuerdo, pues hace un año no tenía como una gran pues sintonía dentro de todos los 27 países de la Unión Europea. Pero, dada la cooperación y a un acuerdo formal, se decidió que este instrumento tenía que ser aprobado para salir de la crisis. Y obviamente ya es una realidad.
Y estos fondos, que realmente son unos fondos europeos, van destinados a los Estados miembros, por concepto en dos partes, de transferencias no reembolsables, que es un 52%, y préstamos, que son 48%. Estamos hablando alrededor de 6 años que va a ocurrir esta situación. Pero para que los Estados miembros puedan optar a estos fondos Next Generation, pues deben preparar ciertos planes de recuperación. Y obviamente esto ya ha tenido cabida dentro de la Unión Europea y todos han tenido luz verde para que se den estos detallados programas. Son programas de reformas a inversión, recuperación, resiliencia dentro de un periodo de 2021-2023 aproximadamente. Y la elaboración de estos planes, pues obviamente llevan a cabo diversas cuestiones, ¿no? Sobre todo preparar medidas alineadas en 6 ámbitos específicos, que son transición ecológica, importantísimo para la Unión Europea a través de los planes verdes, a través de cuestiones también tan importantes como el Pacto Verde, transformación digital, crecimiento inteligente, sostenible e integradora, cohesión social y territorial, salud y resiliencia económica, social y territorial, y por supuesto políticas alineadas a la nueva generación de infancia y juventudes, que ya lo detallaré más adelante. Pero también es importante decir que al menos 37% de los recursos deben destinarse a medidas dirigidas a la transición ecológica, trascendental, y 20% a la transformación digital. Con esto la Unión Europea lo que quiere poner sobre la mesa es que debe de ser una Unión Europea más sostenible y reflejar precisamente el compromiso con la ciudadanía. Incluso en el mes pasado, en el discurso de Estado de la Unión Europea, en el que la presidenta Ursula von der Leyen pues, ha hablado acerca de una ley europea de chips y que incluso pues, se va a invertir muchísimo más de todo lo que se está diciendo, ¿no? Es una manera sin precedentes de que el 5G, por ejemplo, y la fibra entren definitivamente a la Unión. Y este instrumento también pretende que se resuelvan problemas estructurales como las reformas al mercado laboral en el caso de España o las reformas a las pensiones en Eslovenia o la reforma fiscal en Austria. Con lo cual, pues obviamente el problema estructural siempre se trata de resolver con fondos europeos de bastante calado. En este caso, intentará ser el instrumento interesante el Next Generation EU. Pero no podríamos hablar de estos instrumentos sin decir también uno de los grandes éxitos de la Unión, que es la vacunación. Y obviamente hace un año no se sabía ni siquiera qué laboratorios estaban realizando todas las cuestiones referentes a la Unión Europea. No se sabía si iban a ser gratuitas, si había cuestiones que estaban financiando la Unión Europea o no, pero posteriormente hubo laboratorios, especialmente Alemania o los ingleses antes del Brexit, que se empezaron a tomar consideración y por tanto una cartera importante de temas en los cuales la vacuna estaría disponible para todos. Este año, ya en verano, la Unión Europea ha conseguido vacunar al 70% de la población europea. Muchísimo. Es la verdad la región más importante en que ha conseguido este hito. Y también ha puesto en marcha el certificado COVID, que es algo también sin precedentes. Son unas de las decisiones legislativas más rápidas que ha podido tomar la Unión y que por supuesto han sido aproximadamente en alrededor de 3 meses estas propuestas que se han presentado a la Comisión Europea y se han adoptado finalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. Obviamente el certificado ha salvado muchísimos empleos, vacaciones y por tanto millones en materia turística. Estamos hablando de que se busca volver a la normalidad de la manera más rápida posible. Y por supuesto, son 3 decisiones que hace algunos meses antes de la pandemia, pues obviamente eran impensables. Con ello tenemos el plan de recuperación, como ya lo había mencionado, en materia ordinaria y extraordinaria, la vacunación europea y por supuesto el certificado COVID, que esto nos ha permitido pues que la Unión dé vuelta a una situación tan importante como la que nos habíamos encontrado antes, especialmente en los temas de codecisión. Estamos hablando de cuestiones tan fundamentales como los votos de la Unión Europea. Y ya pasando a lo que es el futuro de la Unión, me gustaría mencionar que se va a hablar muy importante acerca de los planes de estabilidad. Obviamente, esto se detuvo porque teníamos sobre la mesa las cuestiones primordiales de la pandemia. Y los planes de estabilidad, pues son cuestiones de decisiones políticas importantes que no pueden dejar desapercibido al ciudadano. Por otro lado, tenemos la urgencia climática que acaba de ser aprobada a través del plan Fit for 55, que significa estar listos para el 2055. Es decir,
todos los planes que vienen ya acarreando acerca de la cumbre climática de la COP21. Y esto significa reducir las emisiones en al menos 55% de aquí al 2030. Esto, por supuesto, lo tenemos que aunar al Pacto Verde Europeo, con también financiaciones importantísimas para lograr esto. Y otra cuestión interesante es la política exterior y de seguridad común. Ya la Unión Europea se está dando cuenta que ya no puede seguir delegando la seguridad en los Estados Unidos. Tiene que volver a retomar ese, especie de imagen privilegiada dentro de cuestiones de seguridad, una autonomía estratégica que debe ser la seguridad y defensa de la Unión. Y por qué no decirlo, así como había mencionado al inicio de mi intervención, el tema de la política migratoria que tanto ha golpeado a la población. Y lo que busca ahora la Unión Europea es requerir un nuevo pacto, un nuevo contrato social para tener este tipo de cuestiones ya en marcha. Y una cuestión también interesantísima es la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta para Emergencias Sanitarias, que fue aprobada también el año pasado. Y esto busca, esta autoridad, que exista ya una preparación para futuras emergencias sanitarias. Hablamos de 50.000 millones de euros de aquí a 2027. Entonces, eso también habla de que la Unión Europea se está preparando para que tenga fondos estructurales de cara a prevenir alguna emergencia sanitaria. Y lo dijo la presidenta Ursula von der Leyen acerca de un nuevo programa, por ejemplo, para la juventud que se llama ALMA, que brindará a estos jóvenes la posibilidad de tener una experiencia profesional temporal en otro Estado miembro. Esto es importantísimo porque, como ustedes saben, hay muchas cuestiones de gran calado respecto a la población joven que no tiene empleos. Entonces, bueno, esto está siendo la aproximación principal para que este programa tenga gran relevancia. Y también me gustaría hablarles acerca de una cuestión interesantísima que se llama la iniciativa SURE, que también fue aprobada el año pasado, con alrededor de 31 millones de trabajadores y 2.5 millones de empresas en toda Europa. Esta iniciativa fue también un fondo estructural en el cual se trató de ayudar a que los trabajadores no perdieran su empleo. Esta es una de las cuestiones también fundamentales que ha ayudado a que la Unión mantenga este tipo de construcción ciudadana y de cercanía también con toda la población. Y desde mayo, solo ya para ir concluyendo, pues se ha logrado, en mayo de este año, la Conferencia sobre el Futuro de la Unión Europea. Esta es una iniciativa política sin precedentes, porque es obvio que existen ya la participación de los diputados del Parlamento Europeo, los diputados del Parlamento Nacional, de los gobiernos de Estados miembros, de la Comisión Europea, y a diferencia de los demás foros en los que la Unión Europea ha marcado tendencia, pues habla acerca de la participación activa de los ciudadanos. Entonces, una conferencia muy interesante donde se debaten cuestiones tan importantes como el empleo o la educación. Y finalizo diciendo que, bueno, hay que prestar mucha atención, por supuesto, a que la Unión Europea está haciendo muy bien las cosas y que también los ciudadanos consideran que el funcionamiento de la Unión es mejorable. Indudablemente, el tema de codecisión y de las cuestiones tan interesantes respecto a lograr alguna democracia más representativa respecto a los parlamentos y una Europa más participativa respecto a los ciudadanos debe de tener cada vez más impacto político. Y como decía uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Robert Schuman, Europa no se hace de una vez ni obra en conjunto. Se hace gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar de una solidaridad de hecho. Acciones concretas ya materializadas precisamente en el presupuesto, en el tema del Next Generation EU. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Georgiana. Muy interesante la presentación que nos ha ofrecido, donde efectivamente tenemos algunos puntos a considerar, ¿no? Tanto este aspecto de salud en materia de vacunación, plan de recuperación y el certificado COVID, que precisamente han sido uno de los temas que podemos ver en el debate público, pero igualmente también considerar la estructura de la Unión, donde nos ha proporcionado, ¿no?, algunos elementos a considerar, como los planes de estabilidad, el tema de la urgencia climática, el Pacto Verde Europeo y esta política exterior y de seguridad común, ¿no?, donde efectivamente se ve esta necesidad de plantear una mayor participación en este ámbito, ¿no? Y también me gustó la parte final con la que concluyó su ponencia, donde efectivamente debemos de ver de qué manera se genera más participación ciudadana y en el ámbito parlamentario, ¿no?, que es uno de los temas que igualmente valdría la pena analizar. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la participación. Un honor tenerla con nosotros. Y bueno, igualmente quisiera pasar a la siguiente mesa,
perdón, a la siguiente ponencia que nos va a presentar. Va a estar a cargo del maestro Leopoldo Callejas Fonseca, de la maestrante Paloma Erandi Aguilar Cuevas, quienes nos van a presentar del Brexit a la reconfiguración económica internacional. Me voy a permitir leer una reseña curricular del maestro Leopoldo Callejas y de la maestrante Paloma Erandi Aguilar. El maestro Leopoldo Callejas Fonseca es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Ciencias Políticas, se ha desempeñado en diversos cargos del sector público y privado y actualmente también ha participado en algunos proyectos académicos, colabora igualmente con la UMSNH en el área de tesorería. Por otra parte, también tenemos a la maestrante Paloma Erandi Aguilar Cuevas. Ella es licenciada en Comercio Internacional, maestra en Mercadotecnia, maestra en Mercadotecnia, maestrante en Desarrollo y Sustentabilidad, y ha colaborado en distintas instituciones educativas, así como en el sector empresarial. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Negocios Internacionales en la Universidad Marista Valladolid. Adelante, maestra. Tienen 20 minutos, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias a todos. Bueno, además de retomar un poco lo que la doctora Georgiana estaba comentando, muy bien explicada, muchas gracias por la intervención. Nosotros quisiéramos partir un poco más desde un contexto más general de lo que implica el Brexit. Y para no regresarnos hacia por qué se da o por qué se firman estos referéndums sobre para qué quieren salir, vamos a partir del escenario un poco más global y pensar en qué estábamos, digamos, internacionalmente en el momento en que se está firmando el Brexit. Y es que hay que recordar que en ese momento hay una sensación de polaridad en el resto del mundo, ¿no? Estamos pensando en que el proyecto de la Unión Europea se está recuestionando desde sus inicios, desde sus formas, y se están cuestionando desde lo que implica ser y no ser europeo, desde un sinónimo de identidad entre lo europeo y lo que no es europeo. De ahí que la parte de los argumentos originales que llevan al Brexit, por ejemplo, la cuestión fiscal que implicaba las aportaciones hacia la Unión, o el tema migratorio, que eventualmente la historia nos muestra que la migración definitivamente no era el gran factor, ¿no? Por ejemplo, hay estadísticas del ACNUR donde vemos que no es el Reino Unido el que más recibe migración, como es el caso de Grecia o de Italia. Y sobre todo esta lógica, este sentimiento muy disfrazado de estadística, este sentimiento de nacionalismo, ¿no? De querer volver a ser el Reino Unido grande de nuevo, como fue el discurso en Estados Unidos. En este sentimiento de nacionalismo y de polarización encontramos otros países, ¿no? Vimos muy cercanamente la polarización que vivió Francia en su momento con Macron y Marine Le Pen. Vimos cómo de alguna u otra manera triunfa el nacionalismo conservador en Estados Unidos también con Donald Trump, y vemos en esta lógica esta polarización. Cuando se concreta entonces el Brexit, cuando finalmente ya vemos un acuerdo que logra, vimos que además fue un proceso verdaderamente doloroso y tortuoso para la Unión. Vimos la salida de Theresa May, vimos como en esa dolorosa salida de Theresa May se integra este discurso de Boris Johnson nuevamente del nacionalismo aferrado, ¿no? De este nacionalismo exacerbado en el país. Con eso empezamos a ver también cómo se empieza a reconfigurar nuevamente los intereses del continente, los intereses de la Unión. Fue una salida de, está bien, vámonos, te quieres ir, vete pronto. Fue una salida también donde las negociaciones y las concesiones pues fueron tomadas a lo mejor desde un primer momento desde la visceralidad y no tanto desde desde la intelectualidad, ¿no? ¿Qué pasa después con la migración? Una vez que comienza a darse este proceso, pues el Reino Unido se tiene que enfrentar a esta lógica de ya no tengo lo que tenía antes, de ya me falta la mano de obra que ya no tengo, que ahorita me estoy poniendo trabas. Como decía la doctora, es un régimen migratorio muy severo.
¿Qué pasa entonces con el discurso de Boris Johnson? Pues comienza a recuestionarse por parte de la Unión, por parte del Reino Unido. Se replantea nuevamente, se replantean los ingleses, pues qué vamos a hacer y cómo nos vamos a reconstruir. Pero por otro lado, Europa empieza a tomarle, digamos, el sabor o la ganancia de la salida del Reino Unido. Maestro Leopoldo. Me dejo la palabra. Si quieres, activa tu micrófono, maestro. Ok. En lo que mi compañero pueda activar su micrófono, los voy compartiendo. Ahí está ya. Ahí está. Perdón. Sí, me gustaría retomar un poco mucho lo que dice la maestra Paloma y me gustaría empezar más bien haciendo una analogía de lo que señalaba el doctor Modesto Cera Vázquez el día de ayer en su conferencia magistral en función de lo que decía, a ver, ¿cuáles son los impactos que el mismo Reino Unido va a tener tomando la decisión de haber abandonado la Unión Europea y por qué esta reconfiguración? Podemos, desde el punto de vista de el debate internacionalista, estar a favor o no, o estar en contra de la postura que asumió el Reino Unido y cuáles son los posibles impactos que va a tener tanto en lo económico, en lo político y lo social esta decisión que los llevó a tomar en consideración. Y en ese sentido, digamos, tomando, insisto, como referencia las aportaciones del doctor Modesto Cera Vázquez, decía, bueno, ellos pagarán las consecuencias de esta decisión. Sin embargo, sí podemos ver que a principios de la presente década, que no es tampoco un hecho que sea aislado, que sea nuevo, sí el grado de polarización se ha incrementado a nivel global, ¿no? Vemos estos nacionalismos que empiezan a surgir en Europa, y no solamente en el Reino Unido, ¿no? O sea, vemos el incremento, por ejemplo, o la diversificación, si le quisiéramos llamar de alguna otra manera, de los partidos políticos en España, en Francia, en la misma Alemania. O sea, hoy en día tenemos la salida del partido de la canciller Angela Merkel en Alemania, la polarización que se da en Estados Unidos, por supuesto, también con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Y en ese sentido, si vemos los temas coyunturales que además abonaron a estos discursos, como fue particularmente la crisis del 2008, en muchas de las ocasiones, que es parte de lo que decía la maestra Paloma, pues digamos que el enemigo preferido siempre va a ser la migración, independientemente de en qué posición estemos. Si damos ese supuesto como válido, pues vemos la crisis que sufrieron ahí en la jungla, en la zona de Francia, de los migrantes que intentaban llegar hacia el Reino Unido. Entonces, ese discurso en función de justificar el motivo de la salida y ponerle, digamos, un nombre y apellido a algunas de las cosas que evidentemente ya se venían planeando, los costos que tiene al interior, que como bien decía desde nuestro punto de vista la maestra Paloma, no tienen, digamos, ya si lo vemos en comparativo con las afirmaciones que decía la doctora Georgiana, vemos que el discurso es más un discurso político, vemos que el discurso es un discurso que también la comunidad, la sociedad o la misma población británica pues acoge como sí. De ahí, digamos, estos procesos que se han ido dando y también el saber que en estas crisis que tienes, crisis de empleo, la crisis económica, la crisis del COVID, entre muchas otras, porque decíamos, no es un proceso que se dé de manera unilateral o no es un proceso que se dé en un solo sentido, sino que va evolucionando poco a poco y sirve discursivamente hablando para hacer esta polarización y para lograr consensos y disensos a favor o en contra. Y al final del día sí tenemos claro que la Unión Europea también no es algo que sea novedoso, no ha estado siempre y del todo, y lo hemos visto a lo largo de la historia, involucrado 100 a 100 con digamos, la Europa continental, ¿no? Y en ese sentido, para bien o para mal, dependiendo de la época en que se dé y también con la visión que nosotros queramos abordarlo, han tomado posiciones, a veces a favor, a veces en contra, a veces absteniéndose de participar dentro de la política europea. Y si decíamos, en ese sentido, el utilizar, digamos, como una de las banderas principales para justificar la salida al tema de los migrantes, pues les vino súper bien a los británicos.
¿Por qué? Porque eso también garantiza y justifica con algunas estadísticas pues, la pérdida del empleo, la pérdida del poder adquisitivo, la movilidad que se da prácticamente en toda Europa. Y en ese sentido reconocemos que la política de contención que hizo Europa, particularmente en la zona de Turquía, en la zona de Grecia, de Bulgaria, pues fue muy importante. Pero al final del día los migrantes, que en buena medida digamos, también surgió crisis, por ejemplo, en Alemania con la llegada de los sirios, pues no eran únicamente las personas del territorio sirio los que llegaban a Europa, se fueron sumando y se fueron integrando a dichas caravanas personas de otras nacionalidades. Y como sucede en el caso mexicano, por ejemplo, ahora con las migraciones que estamos viendo al sur de nuestro país, pues la idea no es quedarse en esos países. Es decir, aunque seas un país o un tercer país seguro y que te den ciertas facilidades o que te den ciertas garantías de condiciones de permanencia o de estadía, pues no es lo ideal. Entonces, particularmente los territorios a los que aspiraban llegar la mayoría de los migrantes, pues era evidentemente Alemania, Francia, Reino Unido, por mencionar solamente algunos, ¿no? Y eso fue lo que poco a poco fue desatando, digamos, como estas crisis, pero insisto, también es la parte de la justificación que se tiene en función de los mismos ajustes que fuimos teniendo a nivel global. Es decir, para nadie tampoco es un secreto a voces que esas crisis pues terminan pegando en lo económico, en lo social, en lo cultural, en muchos otros terrenos que a todas luces justifica, digamos, como ese discurso, esa polarización, ¿no? Y esa aparición también de estas controversias que se dan. Entonces, sí bien es cierto que esto va a tener una reconfiguración a nivel internacional que para algunos puede ser minimizada, para algunos puede ser cuestionable, para algunos incluso puede ser enriquecedora. Habría que ver el comportamiento a partir de ahora, cómo las demás naciones que también han cuestionado la permanencia dentro de la Unión Europea van a empezar a funcionar, van a empezar a tomar decisiones a partir de estos casos, estas particularidades que se van tomando y cómo esto puede ir avanzando en función de esta Europa, llamémosle así, de las varias vías. O sea, esta Europa con un espacio Schengen en un sentido, esta Europa con una mayor integración política, ¿no? A partir de los tratados de Roma, de Lisboa, perdón, esta Europa mucho más compleja en donde al final del día un jurista puede cuestionarme sin ningún problema, en donde terminas cediendo parte de tu soberanía nacional en función de un bien común, ¿no? Creo que no está discusión esa parte, sí la otra en donde para poder reaccionar de una manera que responda más a los intereses nacionales, pues sí tienes que tener esa autonomía, o sea, independencia que te permita tomar decisiones en función de los intereses, insisto, nacionales. Países que pueden ser más beneficiados, como señalaba la maestra Paloma, pues evidentemente van a decir, bueno, nosotros si aportamos menos y nos dan más, pues tenemos mayores posibilidades de enfrentar las crisis, las situaciones políticas, económicas, sociales. Pero países en donde el recurso es mayor el que se aporta al que se beneficia, habría que valorar, digamos, desde diferentes aristas y en una visión mucho más holística sobre qué tema estamos abordando, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de la movilidad, el tema social, el tema cultural, el tema del empleo, el tema de la pobreza, entre muchos otros. En este sentido, digamos, nosotros tenemos en consideración y tenemos claro que desde la misma integración de los espacios, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, de las comisiones al interior del europeo, incluso de la comunicación al interior de Europa, pues esto, el impacto que se pueda tener, insistimos, va a ser mayúsculo. Eso sin pensar, por ejemplo, ya también a título, digamos, individual, las personas que trabajaban dentro de las instituciones europeas, estas restricciones que van a tener a partir de ahora de también ya tener un cierto tope al crecimiento al interior de las mismas, ¿no? Porque era parte también de los beneficios que cualquiera de los socios tenía. Entonces, creo que las repercusiones y las implicaciones que eso va a tener las vamos a ir conociendo en la medida en que avance y el grado de polarización que pueda llegar a surgir a partir de este momento se va a ir midiendo conforme a sea exitosa o no la salida del Reino Unido de
dicho bloque económico. No sé si la maestra Paloma quisiera abordar algo más, sino de nuestra parte, por respeto a los tiempos de los participantes, sería todo y quedaríamos atentos a la sesión de preguntas y respuestas. Yo, si me permite, nada más agregaría una cosa. Justamente encontrarle el sabor a la salida del país ahorita de la Unión Europea implica también que estas reformas de las que estaban platicando hace un momento, pues no las hubiera aprobado el Reino Unido por el tema de sus posturas conservadoras. Entonces, estos presupuestos de rescate económico para las demás economías a partir de la pandemia y demás, tiene una arista muy interesante, porque saliendo el reino de las votaciones, este tipo de políticas un poco más sociales sí se van a poder aprobar. Entonces, esa es una de las grandes ganancias que ahorita los europeos están encontrando y que finalmente tendrán que reconstituirse nuevamente identitariamente y tendrán que aprender sus propias lecciones y pensar el daño que podría causar si ahora sí saliera un país de lo que es el continente, digamos, de la Unión, pero un país continental. Y bueno, ahora sí sería todo. Muchas gracias, maestra Paloma, muchas gracias. Y igualmente agradezco al maestro Leopoldo por esta exposición que nos han brindado del Brexit o la reconfiguración económica internacional, donde efectivamente nos han puesto un contexto en torno a qué estaba pasando en ese momento con el Brexit, pero también nos ponen en la mesa, ¿no?, algunos temas que hay que considerar, ¿no?, aspectos como la polarización, el nacionalismo presente en un momento dado, cómo se interpreta la migración, e igualmente ver qué alcances va a tener esta reconfiguración internacional, ¿no? Y ver que sí, con el Brexit, sin duda un hito histórico significativo, pero también es estar al pendiente de qué va a pasar con la Unión Europea y qué pasaría con el resto de los países si en un momento dado quisieran ir por el mismo sentido que hemos visto, ¿no?, por el Brexit y este contexto. Muchísimas gracias, maestra Paloma. Muchísimas gracias, maestro Leopoldo. Igualmente exhortamos a nuestros asistentes a que nos formulen preguntas o sus comentarios siempre de manera respetuosa para iniciar el debate al terminar las ponencias. Muchas gracias. Y bueno, voy a dar el uso de la voz a la maestra Ivonne Carla Márquez Jiménez, quien nos va a presentar la ponencia titulada El proceso del Brexit en la integración de la Unión Europea. Me voy a permitir leer algunas líneas de su síntesis curricular. Ivonne Carla Márquez Jiménez se ha desempeñado como funcionaria pública del gobierno federal en áreas internacionales y de seguridad. Ha realizado colaboraciones en medios de comunicación impresos y digitales. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la FES Acatlán, diplomada del curso Relaciones Internacionales, Diplomacia y Medios de Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y maestra en Estudios en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su investigación analiza el proceso del Brexit y la problemática que genera en la integración europea. Su más reciente colaboración es un estudio sobre el Brexit para la obra colectiva Historia de la construcción de la Unión Europea de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Maestra Carla, por favor, adelante. Tiene 20 minutos. Gracias. Muchísimas gracias. Antes que nada, pues quiero agradecer el poder compartir esta mesa con todos ustedes y a la MEI por haberme invitado. Tengo una pequeña presentación, no sé si se lo puedo compartir o si tengo la autorización para. Sí, tengo entendido que sí se puede compartir. Adelante, maestra. Gracias. Gracias. Bueno, comenzando. Les diré que como podemos observar, es en el transcurso de la historia donde se han dado diferentes cambios que han marcado el devenir histórico de las relaciones internacionales. Al respecto, sabemos que Holstein postula algunos marcadores de momentos de cambio en el espacio-tiempo. Para nuestro objeto de estudio, consideramos al Brexit como un evento importante.
Este es un acontecimiento para las relaciones internacionales, debido a que genera cambios en la distribución y correlación de fuerzas, tanto en la Unión Europea, en el Reino Unido y en el propio contexto internacional. Al tener al Brexit como un cuestionamiento, nuestro objetivo general a analizar fue este proceso y la problemática que ha generado en la misma integración. Por esta razón, tenemos ciertos ejes de análisis que nos permiten ver desde un principio lo que fue la relación de no compromiso del Reino Unido para limitar la profundización de la Unión Europea. Posteriormente, la renegociación de continuación del Reino Unido dentro del proyecto de integración, lo cual a su vez nos generó una polarización de la política principalmente en el Reino Unido y deriva que el Parlamento active y comience el proceso del Brexit. Vemos también si es suficiente la activación del artículo 50 para que un Estado miembro abandone la Unión Europea y ver de qué manera las redes sociales, el papel que jugaron, si fue determinante. Finalmente, tenemos si el acuerdo de retirada y el acuerdo comercial de cooperación será suficiente para una relación futura y el Brexit nos dará una posibilidad de mayor integración de la Unión Europea. Y yo sí me voy a ir un poquito más atrás, aunque tanto la doctora ya prácticamente nos dio parte de, la doctora Martínez nos dio parte de lo que es el final de la historia del Brexit, o lo que se encuentra actualmente, y tanto el maestro Callejas como la maestra Paloma, pues ya nos plantearon el intermedio de lo que fue. Yo estoy retomando un poco más atrás, prácticamente me estoy yendo a lo que es la relación que se dio del Reino Unido con Europa, tomando en punto de partida el pensamiento político de Europa antes y previo a lo que es la Segunda Guerra Mundial, ver de qué manera influye en la reconstrucción de la misma y todo esto sentado en las bases de lo que es el Plan Schuman. Vemos lo que es la postura británica prácticamente ante la zona euro, el espacio Schengen y la postura que asume ya en la que es la construcción de este ente supranacional, ¿no? Vemos de antemano que ha existido una gran ambivalencia británica y yo parto del escepticismo británico que han tenido retomando una declaración vertida por el entonces ministro Winston Churchill al presidente Charles de Gaulle. Él le dice: decidir entre Europa y el mar abierto, siempre escogeremos al mar. Cada vez que yo tenga que decidir entre usted y Roosevelt, siempre escogeré a Roosevelt. Por supuesto que a esto a De Gaulle pues no le causó la mayor gracia, ¿no? Y también sabemos que efectivamente se le invitó a Reino Unido a formar parte de lo que era la Comunidad Económica Europea, no decidió no participar, sí mandaron a un representante de nivel medio a que estuviera pendiente de las negociaciones, pero cuando se les dice, oye, ¿quieres ser miembro fundador?, decide no ser miembro fundador. Entonces, Reino Unido hace por su parte, tiene su alianza comercial, y la Unión, lo que actualmente es la Unión Europea, pues tiene un excelente crecimiento. De esta manera ya es hasta 1961, y en 1966, como segundo intento, cuando Reino Unido decide o pide su solicitud para ingresar, atendiendo a lo dicho por Churchill hacia De Gaulle, precisamente De Gaulle es quien veta la entrada del Reino Unido. No es sino cuando ya prácticamente no se encuentra ya De Gaulle, cuando finalmente pues el Reino Unido pues puede ingresar en 1973, entra a la Comunidad Europea, y vemos que durante los años 80 con la ministra Margaret Thatcher, cuando se solicitan las devoluciones apenas del dinero británico a fin de unirse al mecanismo europeo de cambio. Cabe resaltar que es en esta misma época de los 80 cuando se encarga precisamente Margaret Thatcher de sepultar todos los intentos federalizadores de la Unión Europea. De esta manera, al continuar con las negociaciones, pues Reino Unido abandona el proyecto que hoy se conoce como la zona euro. Hay que resaltar de igual manera que el Reino Unido firmó el Tratado de Maastricht, pero decidió renunciar a la moneda común mediante la cláusula de exclusión voluntaria de los tratados, donde se exime a adoptar el euro. Sin embargo, sí deja abierta la posibilidad para un posible ingreso, y esto lo vemos en 1998, cuando Tony Blair lo propone. Sin embargo, su ministro de Hacienda dice que no. De la misma manera, se reservan el derecho a pertenecer al proyecto Schengen a través del protocolo adjunto del Tratado de Ámsterdam. Queremos puntualizar que efectivamente el Brexit no se da de la noche a la mañana, ¿no?
Vemos que el Brexit no es de la noche a la mañana, sino que es una decisión orquestada previamente a la inclusión del artículo 50 en el Tratado de Lisboa. Fue redactado en Bruselas en 2003 por el diplomático británico John Kerr e se incorporado en el Tratado de Lisboa para que cualquier Estado miembro pueda retirarse. Aquí vemos prácticamente que es en el mismo proceso donde se sentan las bases que en esta relación que tiene tanto Reino Unido como con la Unión Europea, pues nunca tienen como objetivo final una mayor integración, sino que su simple objetivo era en beneficio de los intereses del Reino Unido y meramente y neta comerciales. Aquí, posteriormente, vemos que en el transcurso de la investigación que yo estuve realizando, Reino Unido exime una cuestión de soberanía. Dice que en la cual ellos arrastran en esta toma de decisión pues a toda su ciudadanía. Descubren que el referéndum, los ciudadanos han sido hasta cierto punto mal informados. El referéndum del Brexit no es el primero, ya existía uno anteriormente y empieza a gestar lo que va a ser un tercer Brexit. Ahora, el Parlamento siempre esgrimió que ya no podía dar marcha atrás al mismo porque tenía que hacerle caso a la ciudadanía. Sin embargo, existe documentado que 1.400 abogados británicos advirtieron al gobierno sobre la naturaleza de este proceso y su negociación, el cual no es el mismo que se tuvo en el primer referéndum con respecto al que se tiene ahorita. En este contexto, los movimientos sociales, tanto a favor como en contra, se dieron y pensamos si se iba a dar un giro en la decisión. Desafortunadamente no hubo un giro a esa decisión, se continuó con lo mismo y sí se denotaron activistas, de los cuales uno destaca, Gina Miller, en el cual se siente un precedente donde ella demanda que no sea el gobierno el que active el artículo 50, sino que hacía directamente el Parlamento, gana en los tribunales y es el Parlamento porque lo veían como una decisión, como una oportunidad para dar marcha atrás. Sin embargo, no se consiguió. Ahora, vemos si el artículo 50 es el final o el principio para que un Estado miembro lo abandone. Considero a cierto punto que es el principio, no el final, porque el proceso del Brexit lo que nos ha mostrado es que efectivamente a más de 4 años que duró el que pudieran encontrar un acuerdo, se diera un acuerdo de separación, lo hizo que sea algo tortuoso para ambas partes, más para uno que para otros. Donde también aquí vemos que en este proceso se siente un precedente en la historia del Reino Unido, debido a que por decisión unánime el Tribunal Supremo anula la iniciativa del primer ministro de prorrogar las sesiones del Parlamento por aconsejar indebidamente a la reina, buscando frustrar la capacidad parlamentaria a fin de evitar un control en el gobierno. Como podemos ver, pues prácticamente esto ya fue la época en la que le toca al primer ministro Boris Johnson, en el cual él, desde el momento que asume su cargo, decide que va a ser Brexit duro, y no le importaban las últimas consecuencias. Entonces, tenemos ya un precedente en la historia del Reino Unido. Para poder ya tener esbozar unas pequeñas, pues no conclusiones, pero sí quiero mostrar lo que era el panorama internacional en ese entonces. Tenemos que a un hecho sin precedente de que un Estado miembro abandone la Unión Europea, pues genera mayor especulación sobre el futuro que tendrá ella. Es a mediados de los 80 cuando el proceso de globalización transforma la dinámica internacional, dando origen a la actual globalización, al multilateralismo y, por supuesto, a la crisis estructural. Sabemos que la globalización es un proceso económico, social y cultural establecido en las 2 últimas décadas del siglo XX, dando paso también al multilateralismo, del cual se menciona durante la primera década del siglo XXI y actualmente considerado como un foco de atención como mecanismo para afrontar los desafíos en los cuales nos encontramos. Debido al surgimiento de nuevos actores internacionales y el debilitamiento de los países hegemónicos en la década de los 80, nos encontramos en la crisis de la globalización, de las estructuras y ante un escenario multipolar. En la parte que compete a lo que es el Reino Unido, vemos que la toma de decisión de millones de británicos que se dejaron llevar por falta de información y cayeron en el juego político del Partido Conservador. No soy yo la única quien lo plantea, sino que desde el 2011 Zygmunt Bauman se lo dijo y lo dijo abiertamente y siempre lo mantuvo en varias conferencias, todavía hasta antes de acaecer,
dijo que con el tiempo se le cobrará factura al Reino Unido debido a que el gobierno británico no quiso reconocer el error que implicaba la separación de la Unión Europea y además había arrastrado a su país hasta las últimas consecuencias. Un estudio presentado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo determinó que el golpe económico para el Reino Unido iba a ser muy fuerte, debido a que representaba el 46% de sus exportaciones la Unión Europea. Además de que tendrían una reducción hasta de 32,000 millones, es decir, casi el 14% de sus exportaciones. Además, el Banco de Inglaterra dijo de que esos cálculos, si eran correctos, pues iban a tener una caída muy parecida a la de 1921. Ahora bien, como sabemos, a partir del 1 de febrero del 2020, Reino Unido ya es considerado un tercer país para la Unión Europea e inició ese proceso de negociación que estuvo inmerso en lo que fue la pandemia por COVID, lo cual pues no permitió buenas negociaciones, el tiempo se redujo y bueno, no existía se dio lo que muy bien decía el maestro Callejas, pues se da una polarización de la política, ¿no? Ahora vemos que efectivamente el hecho de que tanto la estrategia que mantuvo Reino Unido con el COVID, pues no fue la más óptima, provocó que se cerraran las fronteras para con la Unión Europea, por lo cual innumerables filas de transportistas que estuvieron varados en el Canal de la Mancha no podían ingresar, no se les estaba permitiendo el ingreso. Esto le permitió al gobierno británico darse cuenta de lo que sería a partir del 1 de enero de este año si no lograba cuando menos un acuerdo mínimo. En este tenor, pues prácticamente el 24 de diciembre de 2020 se logra la firma de un acuerdo, el cual no cuenta con la ratificación del Parlamento Europeo, por lo cual ingresa y se pone en marcha de manera provisional al 28 de febrero para ver su ratificación. Sucede que no se ratifica y si no es hasta el 28 de abril cuando por fin el Parlamento Europeo decide ratificarlo. De esta manera se supone el cierre de 47 años de una relación tanto con el Reino Unido y la Unión Europea. Ahora vemos que solo el tiempo nos dirá si efectivamente este acuerdo les va a permitir tener los mismos beneficios. Yo no lo creo y lo vimos precisamente que a partir del primer mes ya tenían, principalmente las empresas son las que han tenido que sufrir con todos los trámites, y bueno, y ahorita bien lo postularon tanto la maestra Paloma como el maestro que dijo, que decían que se esgrimió pues que la migración prácticamente, ¿no? Pues esa es la migración ahorita, que es lo que están necesitando, necesitaban transportistas, no los tienen. En su conferencia, efectivamente, el día de ayer el maestro Sepúlveda lo dijo, no saben en el error en el cual están, se han bajado del tren en el cual estaban y los mismos migrantes les dijeron que no lo querían, que los transportistas habían solicitado que 5,000 transportistas ahorita, ellos dijeron no, o sea, no han conseguido los mismos migrantes que ellos echaron fuera, pues actualmente no quieren ni tampoco ese trabajo, ¿no? Ya vimos episodios como lo que fue ahorita la guerra de las salchichas, los problemas que tienen con las pescas, los franceses le dijeron pues van a tener una triste Navidad porque pues no va a haber productos, no hay de manera de suministros, ya vimos cómo estaban las gasolinerías porque no hay manera de que se puedan surtir sus mismos migrantes que no quisieron, esgrimieron eso y ahí está el resultado, está lo que yo digo, los ciudadanos desinformados. Bueno. Y finalmente puedo decirle que el Reino Unido tendrá que lidiar con sus propios problemas. La separación de Escocia, que día a día causa mayor revuelo debido a que el 62% votó en contra del Brexit y busca trazar su propio futuro como una nación europea independiente, ya lo dijo Nicola Sturgeon. Ahora, el otro problema pues es la frontera de Irlanda del Norte, debido a que los nuevos controles fronterizos están generando demasiadas tensiones entre las dos Irlandas y tenemos en vista arrancar una guerra arancelaria entre la Unión Europea y el Reino Unido, todo esto por el incumplimiento de parte del Reino Unido por lo que es el protocolo de Irlanda. Aquí también hicieron ahorita un llamamiento, lo dijo muy bien la maestra Aguilar, donde se tomaron decisiones de manera visceral y no tanto con el intelecto. Entonces, aquí Boris Johnson es el que está tomando esas decisiones viscerales y él dice que pues, van a rechazar el protocolo de Irlanda, entonces no sabemos qué es lo que va a suceder. Por lo que compete a la Unión Europea, vemos que la Unión Europea es el mayor beneficiario de la globalización y del multilateralismo. Ocupa una posición privilegiada en este nuevo escenario multilateral. La Unión Europea es la mayor unión comercial del mundo y la globalización sin duda le ha brindado los mejores elementos para ese crecimiento.
El euro es la segunda divisa más negociada del mundo y forma parte de la vida cotidiana de más de 340 millones de ciudadanos. Esto la coloca como un actor fuerte dentro del sistema multipolar al lado de Estados Unidos, China y bueno, hay quienes también dicen que de Rusia, ¿no? En ese contexto vemos que el Brexit debe convertirse en una oportunidad para la Unión Europea y debido a su capacidad de negociación, pues ya es completa, a pesar de que sí tienen algunos problemas de manera interna, pero han podido unificar fuerzas para cuando han tenido serios problemas, sí se unifican, ¿no? Vemos, como bien lo dijeron, se tiene aprobado su presupuesto para largo plazo hasta 2027 y su fondo de recuperación post-COVID Next Generation, que tuvo bien a mencionar la doctora Martínez. La amenaza del Reino Unido al usar la materia de cooperación en seguridad como arma negociadora cuando estaba apenas realizando su primer acuerdo hizo que la Unión Europea concretara una política europea de seguridad y defensa que va a ser verdaderamente común. Debido, y como lo sabemos, Reino Unido siempre obstaculizó de manera consciente este proyecto, evitando su consolidación. Al respecto, mencionaré que en el libro blanco de Juncker, donde se advierte que la Unión Europea no puede ser ingenua y debe velar por su propia seguridad, debido a que el soft power ya no es suficiente cuando la fuerza puede prevalecer sobre la ley. De esta manera vemos que los ministros de la Unión han habilitado la creación de la estructura europea de defensa, dejando claro que estará coordinada por la OTAN, pero no va a ser supeditada a ella. De esta manera, así mismo, los dos acuerdos vemos que van a poder modificar las instituciones supranacionales. Esto es posible que se dé una revisión de los tratados. Hay muchas voces que lo están solicitando, pero ahorita no lo están, no se está considerando. De esta manera se pretende lanzar la profundización de la Unión Europea, así como un relanzamiento del europeísmo. En el libro blanco de Juncker que me refería, que está para el futuro de Europa para el 2025, plantea una Unión Europea más unida, porque solo de esa forma podrá defender sus valores en la escena mundial. Al respecto, al de cual nos dice que la configuración de la Unión Europea solamente va a ser por voluntad política y los sectores implicados, porque los tratados solamente abren una puerta. Ya nos dijo la doctora Martínez, nos explicó todo lo que tiene que ver con el Next Generation y la recuperación. Yo ahí sí, no sé si realmente sean los embriones de los futuros eurobonos, como ya algunos están planteando, pero lo que sí, sí me queda claro que el lograr la financiación del Next Generation permitirá aumentar la autonomía estratégica de la Unión Europea. Tenemos lo que es la Conferencia para Europa, que tomará en cuenta las opiniones de la ciudadanía. Ante una mayor integración política, social y económica, sí puedo considerar que la Unión Europea puede ser una potencia normativa, defensora de derechos humanos y del cambio climático. Y ha empezado a reconsiderar por la parte de Estados Unidos, que ya no se le está viendo como un enemigo como era en su momento la administración Trump. Biden ahorita en la cumbre del G7 acaba de reconsiderarlo como un aliado geoestratégico. Ahora bien, les pido de favor, aprovechando solamente mis últimos minutos, les dejo aquí a mis participantes si pueden escanear el código, apoyarme con para continuar con mi investigación, son solo 10 preguntitas y lo manden sin ninguna dilación. Se los dejo ahí un minutito para que lo puedan escanear. Por mi parte sería todo y les agradezco su atención. Muchas gracias, maestra Carla. Muy interesante también la ponencia que nos ha presentado, donde partíamos de este esquema general de cómo podíamos ver este proceso, ¿no? De la reconstrucción de Europa, la Comunión Europea, el proyecto de comunidad, e igualmente también un punto interesante que compartió, ¿no? Como este artículo 50 del Tratado de Lisboa parece ser el principio más no el final, ¿no? El principio porque también tendríamos que considerar este impacto que va a tener aspectos como la separación de Escocia, la situación con Irlanda del Norte, ¿no? En un momento dado, pero también a nivel ciudadano, qué alcance se está teniendo la desinformación de los ciudadanos, cómo pudo impactar en un momento determinado, ¿no? Entonces, sin duda, este panorama que nos ha proporcionado igualmente sienta un interesante precedente para continuar analizando lo que va a suceder con el Brexit
Y en ese sentido, la investigación que usted va a realizar, sin duda, yo creo que yo soy de las primeras que me encantaría leerla porque, bueno, por todas las repercusiones que va a tener y que sin duda, ¿no? También desde distintos ámbitos, desde las relaciones internacionales, política, derecho, historia, va a tener unos resultados bastante interesantes, ¿no? Entonces, vamos a esperar con mucho gusto los resultados de la investigación, maestra. Muchísimas gracias por su participación. Igualmente, aprovecho para agradecer nuevamente. Al contrario, maestra, muchas gracias. Agradezco nuevamente a la doctora Georgiana Martínez Garnelo, al maestro Leopoldo Callejas, a la maestra Paloma Erandi Aguilar y a la maestra Carla Márquez por las interesantes contribuciones que nos han hecho y que sin duda muchos temas a reflexionar. Bien, pasemos en unos minutos a la sección de preguntas y respuestas. Por el momento no tengo ninguna pregunta que nos hayan formulado nuestros participantes, pero mientras nos llegan las preguntas y respuestas, me gustaría que si pudieran en un par de 2 minutos, cada uno de los participantes si nos pudieran dar alguna conclusión de sus temas y de lo que podríamos esperar en torno al Brexit. Entonces, me gustaría ir en el orden en que se fueron presentando las ponencias y iniciaría con la doctora Georgiana Martínez Garnelo, por favor. Adelante, doctora. Con muchísimo gusto, Ivonne. La verdad es que muy interesantes las presentaciones, muy complementarias a lo que acaba de decir precisamente. Y a mí, a título personal, lo que quizá me parece interesante y que a lo mejor los estudiantes deberían estar preguntando o los participantes es acerca, por ejemplo, de lo que pasaría también con las próximas adhesiones a la Unión Europea. Precisamente después del Brexit va a ocurrir pues diversas cuestiones de índole de incógnita, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y la política europea de vecindad, ¿no? ¿Qué es lo que realmente va a ocurrir con Macedonia? ¿Qué es lo que va a ocurrir con Albania? ¿Cómo se va a delimitar ciertas cuestiones respecto al euro, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo con los dos ejes importantes que lo dijo la maestra Paloma, ¿no? Polonia y Hungría, que son dos de los países que están dando mucho de lo que hablar y lo que supone también pues bastantes enfrentamientos a nivel político y social con toda la estructura que ha venido trabajando la Unión Europea. Y bueno, sin lugar a dudas, creo que el Next Generation va a ser una gran apuesta estructural y que habrá que ver, por supuesto, hasta dónde va a poder llegar esta estabilidad, porque obviamente tendremos que ver los planes de estabilidad de cada uno de los países relacionados a todas las cuestiones sociales, políticas, económicas y por supuesto sanitarias. Y hasta ahí sería mi intervención. Muchas gracias, doctora Georgiana, también muchos temas de reflexión y que también van a dar lugar a nuevas investigaciones. Muchas gracias, doctora Georgiana. Procedo a darle el uso de la voz a la maestra Paloma Aguilar y posteriormente al maestro Leopoldo Callejas. Maestra Paloma, por favor, unos breves conclusiones, por favor. Gracias, maestro Ivonne. Yo creo que aquí tendríamos que replantearnos que tanto no hay perdedores absolutos como ganadores absolutos. Yo creo que en esta lógica, en este aprendizaje, el Reino Unido va a tener que aprender sus lecciones al corto plazo, ya las está padeciendo, ¿no? Decía la doctora Carla hace ratito, la crisis del pescado, ¿no? De los pescadores, de los hidrocarburos hace unos días, etcétera, ya está aprendiendo sus propias lecciones. Y van a tener que demostrar también que son la nación que ellos presumían nacionalista, desde este discurso nacionalista que son, ¿no? Aprender que pues hay que reinventarse y hay que efectivamente salir adelante, a diferencia de hace 60 años, en un mundo altamente globalizado e interdependiente, que eso es una diferencia que parece no calcularon mucho, pero mientras tanto tendrán que reaprender e incluso reaprender a negociar desde la humildad, de decir, bueno, yo quiero un acuerdo bilateral, incluso con otros socios. Y la Unión Europea también va a tener que reconsiderar mucho sus posturas. Quizás el sublimar un poco la soberanía de los países para un bien común no les está dejando mucho margen de negociación a la política interna de muchos países. Por eso es que están surgiendo estos discursos de Marine Le Pen, estos discursos en Polonia y Hungría, ¿no? Entonces, si tú definitivamente entregas toda la soberanía a la Unión, lo que estás dejando es muy poco margen de negociación en política interna. Y eso también creo que es una lección que tendrían que aprender y replantearse. Sería todo. Muchas gracias, maestra Paloma Aguilar. Y entonces ahí también vemos estas lecciones que se podrían aprender y que sin duda también
tendríamos que estar a la expectativa, ¿no? De ver cómo van asimilando este proceso. Muchísimas gracias, maestra Paloma. Maestro Leopoldo, por favor, adelante. Me sumaría a las reflexiones que han hecho la maestra Georgiana, la maestra Paloma. Agradecería al mismo tiempo la participación de ambas, así como la de la maestra Carla, así como la participación de la moderación maestra Ivonne. Y diría tres cosas básicamente como para cerrar mi participación, ¿no? La primera es, impacto va a haber sí o sí, sin duda, ¿no? ¿A qué nivel, a qué escala? Me parece que ya vemos algunas, ya las citaron, ¿no? Las maestras panelistas. Me parece que hacer un análisis, digamos, como con más elementos, con más fundamento, nos va a llevar más tiempo. No quiere decir que no se empiece a hacer como ya lo empezaron a hacer, particularmente mis compañeras expositoras. Por un lado, digamos, tendríamos que ver todo este impacto económico, estadístico, numérico, que se vuelve altamente muy importante, que se vuelve trascendental, pero por el otro lado está el impacto también de las percepciones, la parte política, la parte del sentimiento, del nacionalismo, que es lo que decíamos en la exposición, termina por polarizar de pronto estas situaciones. Cerraría con una frase muy provocativa, ¿no? En el sentido de reflexionar para ambos lados, es decir, los que están a favor de las posturas de la salida, los que están en contra de. Hay una frase que escuchaba en algún diplomado que decía que las estadísticas son la forma elegante de mentir, pero la mejor manera de hacer políticas públicas cuando se sabe leer, ¿no? Decíamos ahorita, se ponían algunas consideraciones, es decir, no era tan grave el asunto tampoco de la migración, si lo vemos en términos numéricos, ¿no? Como tampoco de pronto se vuelve tan grave si lo vemos también en términos económicos, el no contar con la mano de obra suficiente. Depende, ¿no? Haciendo, digamos, como este análisis con mayor profundidad, habría que analizarlo desde diferentes aristas y luego entonces al interior de la Unión Europea como bloque, pero también al interior del Reino Unido como nación, ver de una manera mucho más objetiva estas estadísticas, ¿no? Mil gracias a todas particularmente. Agradezco haber estado entre puras mujeres. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Leopoldo. Igualmente también agradecerle su valiosa participación. Muy bien. Y aprovecho para felicitar a todas las ponentes y al maestro Leopoldo igualmente por su participación. Y finalmente concluyo con la conclusión de la maestra Carla Márquez para proceder a la lectura de las preguntas que ya nos han estado haciendo llegar. Adelante, maestra Carla, por favor. Gracias. Yo como consideraciones finales les podría establecer que ahora el Reino Unido efectivamente va a tener que aprender de sus lecciones. Aquí el detalle que no es lo mismo lo que están sufriendo los ciudadanos británicos con la postura que está manteniendo el gobierno británico. Son están viviendo en dos mundos completamente diferentes, lo cual pues invariablemente no les va a poder ver una realidad, una misma realidad. Entonces no sabemos en qué vaya a desembocar. El gobierno británico está diciendo la grandeza del Reino Unido y el pueblo, por así decirlo, está sufriendo de esas consecuencias de la grandeza que no creo que a corto plazo vayan a mejorar. Y en cuanto a la Unión Europea, pues debo decirle que debe ser más cautelosa en la toma de sus decisiones, tanto para con el Reino Unido, porque ahorita está incumpliendo lo que es el protocolo irlandés, como para sus actuales miembros que tiene, porque tiene ya problemas prácticamente de manera interna en Polonia y Hungría, como para intentar una futura ampliación. De hecho, en semanas pasadas ya se estableció que no va a haber ahorita una futura ampliación, que continúen y se queden en stand-by los países que tienen su previa solicitud o que están viendo su estamento jurídico para poderse alinear a la Unión Europea. Ya les dijeron que por el momento no va a ser posible. Entonces, pero no pueden descuidar esa parte. Entonces, sí son cosas en las que va a tener que trabajar. La Unión Europea tiene que ser mucho más, diríamos aquí,
pensar con cabeza fría, porque si no va a tener una cadena de varios problemas. Ahora lo vemos en esta primera separación que tuvo, no sabemos si habrá más, aunque se ha especulado sobre muchas, pero no lo sabemos. No pueden dejar las cosas hacia lo que es la buena voluntad, a pesar de que Reino Unido siempre ha dejado sus acuerdos a la buena voluntad. Actualmente el gobierno dista de tenerlas, entonces ya tuvo problemas, no están funcionando, entonces debe de tener mucho mayor cuidado y mucha mayor preocupación, ser más consciente y coherente. Vemos ahorita que prácticamente en esta semana están llevando a cabo una cumbre y los ánimos pues sí están un poco tensos. Sin embargo, se está pidiendo que lleguen a la cordura, porque si no, de lo contrario, no van a poder avanzar. Sabemos que la Unión Europea avanza a base de crisis, pero no puede llegar a una crisis que los destroce entre ellos mismos, porque el Parlamento quiere demandar a la Comisión por no cumplir con proteger los estamentos jurídicos, que es en el caso de Polonia y Hungría. Aquí nada más quiero dejarles lo que postuló en su momento Johnny Kenberry, donde nos dice que las potencias vencedoras son las que instauran el orden internacional al final de alguno de los conflictos. Esto se ve reflejado a lo largo de la historia cuando se reconfiguran naciones y se muestran los problemas que tienen durante la creación para ese mismo. Con el paso del tiempo, nosotros podremos averiguar qué relativa potencia es la que va a liderar en Europa y asimismo en el contexto internacional, porque sabemos que este contexto actual está en transformación. Las reglas establecidas actualmente ya son cuestionadas. Nos encontramos ante un mundo multipolar con actores y organizaciones completamente nuevas, así como con nuevos asuntos, conflictos y crisis que son tratadas en esta nueva agenda, por lo cual deben ser tratadas bajo nuevos parámetros de la política internacional. Y sí quiero dejar lo mismo que nos dijo el doctor Cera Vázquez, que nos toca a nosotros como internacionalistas estos temas, porque vemos el mundo de manera global. Gracias. Muchas gracias, maestra Carla. Agradezco mucho sus conclusiones. Y bueno, voy a pasar brevemente a leer las preguntas que nos han presentado. Las voy a leer y la dejo abierta para que en el orden que se fueron presentando, las ponencias traten de responder a estas preguntas brevemente, ¿no? En los 10 minutos que nos quedan. Marisol Ortiz nos pregunta si considera necesaria una reforma en los lineamientos para los nuevos países que buscan su adhesión en cuestiones políticas. Primera pregunta. Segunda pregunta de Natalia Sánchez. Buenos días, muchas gracias por las ponencias. ¿Consideran que lo que está sucediendo con Polonia y Hungría dará paso a que otros países quieran salir de la Unión Europea, o más bien que se planteen reestructuraciones y negociaciones para tratar de mantener a los miembros? Comenta igualmente, creo que ya un poco la doctora Aguilar lo contestó, pero igual y se podría profundizar. Dayanira Reyes, muy interesante las ponencias, felicitaciones. Natalia Sánchez nuevamente comenta: ¿qué papel consideran que juega la postura de la Unión Europea en cuanto a la diplomacia cultural para mejorar la cooperación y negociación entre los países miembros? Y finalmente, Tairi Garnica Zárate, que nos comenta: muy buenos días, muy interesantes las aportaciones, y pregunta: ¿el Brexit afecta a los británicos que viven en la Unión Europea? Son todas las preguntas. Entonces, Sabas nos dice: muy buena la participación. Entonces, son todas las preguntas que tenemos. Contemos con 10 minutos, entonces prácticamente voy a ir dando el uso de la voz para responder estas preguntas en el orden que se presentaron, y para que terminemos en punto de las 11:50. Doctora Georgiana, por favor. Muchísimas gracias, Ivonne. La verdad es que la mayoría de las preguntas se ha respondido de alguna manera, excepto las últimas, del tema cultural, pero me gustaría matizar en la cuestión que nos pregunta Natalia Sánchez respecto a Polonia y Hungría. Tenemos que recordar aquí que aquí la Unión Europea tiene un proceso de decisión respecto al tema del voto en cuanto a su población. Entonces, aquí tenemos una cuestión interesantísima de poner un poco sobre la mesa cuestiones que no vayan a acabar en otros temas, ¿no? Entonces, aquí Polonia y Hungría pues tienen ciertos votos minoritarios que no son lo mismo como Francia y Alemania. Entonces, en este aspecto pues se puede hacer un poco de presión para que no se voten ciertas cuestiones y que los demás países no vayan
en torno a reestructuraciones o a buscar salir de la Unión Europea. Por supuesto que hay voz para todos los países, pero es verdad que los Estados miembros también saben que en el momento de firmar estar dentro de la Unión Europea, bajo el paraguas de la Unión Europea, se someten a ciertos lineamientos. Entonces, en este caso, yo considero que tanto Polonia como Hungría sí van a tener cuestiones de repercusión, pero no necesariamente los van a seguir. Y recordemos que son países pequeños. Así que bueno, hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias, doctora Georgiana. Maestra Paloma Aguilar, por favor. Bien, yo nada más agregaría, para el caso de Polonia y Hungría, también ellos están teniendo sus propios problemas internos. Hay que recordar que es muy cuestionado el tema democrático en estos países. Entonces, en un escenario ideal, tendría que haber una nueva negociación, digamos, del convenio, del contrato entre los países, en un escenario ideal, donde nos permitiera volver a plantear las posturas incluso de los miembros que están ahí, digamos, eso sería idealmente. La realidad es que la Unión tendría que entrar en un proceso de reestructuración, no para sacar miembros, sino más bien para replantear sus condiciones de permanencia. Eso sería idealmente. ¿Qué pueda pasar? Va a suceder que en medida que los países tengan capacidad de maniobra, como lo comentaba hace un ratito, en sus políticas internas, van a poder ir apaciguando estas voces de salir, ¿no? De me quiero ir. Si tienen esta capacidad de poder maniobrar y de tener margen de negociación con sus propios actores internos, pienso que las voces pueden irse callando. Muchas gracias, maestra Paloma. Maestro Leopoldo, por favor, adelante. Sí, mi participación final iría en el sentido de qué implicaciones tiene para los ciudadanos británicos dentro de la Unión Europea. Pues las va a tener, o sea, desde el punto de vista de todos los trámites que se puedan hacer a nivel nacional e internacional. Es decir, si bien es cierto que ellos no formaban parte del espacio Schengen, pero desde el punto de vista, desde la movilidad, pasar por aduana, hacer trámites fiscales, todo lo que tiene que ver también con internamiento, sí tiene un impacto. Hoy vemos hoy en día, por ejemplo, para los que estaban dentro de las instituciones europeas, ya no tendrán posibilidad de crecimiento. Eso lo establecen las mismas políticas europeas. Es decir, si hay un costo, si hay un impacto que se tendrá que pagar sí o sí, ¿no? Uno supone que a la hora de que se toman las decisiones políticas también se toma el costo de dichas decisiones, ¿no? Para, digamos, la migración o para los extranjeros que estaban dentro de Reino Unido, pasa exactamente lo mismo. Es parte, digamos, como de esta cultura y de esta política de generar las mismas acciones, las mismas concesiones y tener el mismo criterio de atención que tienen los ciudadanos en las otras partes del territorio. Entonces, sí lo va a haber. Y en función de la pregunta de si se tendrían que replantear nuevos lineamientos en busca de adhesiones nuevas o no, creo que Europa siempre ha estado en ese sentido viendo la parte política, ¿no? Y la parte, digamos, como también de contención en términos generales. Es decir, ¿hace cuántos años tenemos ahí la propuesta o la posibilidad de que Turquía se integre? Y bueno, todo el mundo sabemos ahí el motivo, causa, razón o circunstancia por la que no está. Que políticamente es incorrecto decirlo, vale, pero hay cuestiones que son así. Entonces, establecer lineamientos tanto de adhesión como de permanencia o de salida, con estos ejemplos creo que te daría una mayor claridad para, sí debo de reconocerlo, o por lo menos desde mi punto de vista, tener claro que a pesar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sigue siendo el bloque más avanzado en términos de integración. Muchas gracias, maestro Leopoldo. Y finalmente, maestra Carla Márquez, adelante con su respuesta a las preguntas, por favor, para cerrar la mesa, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo aquí nada más completando la parte que hizo bien el maestro Callejas, excelente, ver problemas, los mismos británicos están teniendo problemas dentro del mismo Reino Unido, porque muchos inmigrantes que se consideran ya británicos porque crecieron ahí y actualmente ya son personas de avanzada edad, no llenaron su documentación para
tener como ciudadanía la británica, sino que hay mucha población de tercera edad la cual desconoce y no supo qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué va a suceder con ellos? No lo saben. Entonces, si en la Unión Europea tendrán problemas, en Reino Unido los están teniendo ellos mismos. En cuanto a la diplomacia cultural, yo nada más ahí no es mi tema, pero quiero ver que puede quedar sentada algunas modificaciones o posturas en lo que es en la actual conferencia por el futuro de Europa. Ese mecanismo es una plataforma en la cual se invitó a todos los ciudadanos europeos para que pongan su sentir y dejen dibujado lo que va a ser el futuro de Europa. Quieren una mayor diplomacia cultural y ver de qué manera quedan inmersos, ahí pueden establecerlo, deben de hacer sentir, dejar su sentir de lo que quieren para una Europa. Principalmente el llamamiento es para los jóvenes, porque ellos son los que van a tener que vivir con la Europa que quieren. Políticas de reforma también las van a dejar sentadas ahí. Dicen que no van a ser vinculantes, pero sí le va a permitir al Parlamento Europeo conocer el sentir de la población, la voz de la ciudadanía que estaba pidiendo y que es la que ellos requieren para funcionar. Ahí debe de quedar plasmado. Entonces, cualquier modificación que quieran hacer, yo considero que ahorita la Unión Europea, para poderse reestructurar, tiene esa oportunidad. En esa conferencia pueden dejar plasmado todo lo que quieren y lo que esperan para el futuro de Europa. Gracias. Muchas gracias, maestra Carla. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo y bueno, agradecerles a nuestros ponentes por compartir sus reflexiones, los resultados de sus investigaciones que sin duda ¿no? dan pie a continuar con el tema. E igualmente agradecer a nuestros asistentes por su valiosa atención. Y bueno, con esto damos por terminada esta mesa y los invitamos a que continúen acompañándonos en el Congreso. Muchas gracias, un honor nuevamente estar con ustedes y un agradecimiento a la MEI por darnos este espacio. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias.